El multimillonario en choque al ver al negro millonario frente a su hija enferma. Era una mañana brillante en el centro de Rono. Los rayos del sol caían sobre el pavimento caliente, reflejándose en los vidrios altos de edificios que parecían tocar el cielo. La ciudad bullía con la rutina, pero de repente todo se frenó. En medio del caos metropolitano apareció Darius Coltrane, un hombre de porte firme y mirada profunda, vestido con la sobriedad que asociamos a alguien que ha visto el mundo cambiar desde dentro del mar. Veterano de la Armada, Darius caminaba con paso decidido, pero esa mañana algo invisible se tensó en el aire. De repente un grito cortó el murmullo habitual. ¡Alto! ¡Manos arriba! Policías armados emergieron como sombras. Darius, confundido, levantó las manos, sus dedos temblando. No por miedo, sino por el peso de años surcando combates. Tiembla por la tensión, sus músculos invadidos por un temblor que resonaba en cada fibra. Sus manos, curtidas por años de servicio y sacrificio, parecían ahora traicionar su temple. El mundo a su alrededor se volvió un silencio opresivo. El ruido se apagó, salvo por el pulso acelerado en su pecho. No estaban viendo a un héroe, sino a un sospechoso armado. Así lo interpretaron, así lo dieron por sentado. Un video grabado por un transeúnte se volvió viral en cuestión de horas. Un hombre negro, alto, detenido en plena calle. Un panorama brutal que explotó en las redes sociales con un título insidioso. Los comentarios se derramaban, mezclando miedo, rabia y confusión. Todos los ojos del mundo se posaron sobre Darius, y en ese encuadre la presión se sentía hasta en el aire. En su interior, una lucha feroz estallaba, humillación que atenazaba el pecho, rabia que quería estallar como fuego. La mañana soleada se tornó gris oscuro, lleno de murmullos alrededor. La policía justificó la acción, pero nadie vio realmente al hombre detrás de ese instante. No conocían su historia. Nadie sabía que tras esa mirada firme había un veterano con cicatrices profundas, un hombre cuya sangre había sido derramada por salvar vidas, no para ser señalado como amenaza. Cuando la audiencia del juicio se llenó de rostros fríos y murmullos expectantes, apareció quien nadie esperaba, un general 4 estrellas, un símbolo del poder militar, cuya voz arrastraba autoridad y silencio. Clamó defensa para Darius, pero sus palabras tenían doble filo. Con un secreto oculto bajo su uniforme impecable, caminó hacia el estrado con un discurso que podría cambiarlo todo, o hundirlo más. ¿Alcanzaría su peso para derribar siglos de prejuicios, o sería solo un eco vacío en una sociedad que se niega a escuchar? Darius sentía el aliento del juicio, y el juicio de una sociedad. La ciudad aguarda, contenida en un suspiro. El conflicto apenas comienza, y la respuesta se oculta en la siguiente respiración. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia.
Vamos a interactuar. La tensión en el aire era palpable, como si una tormenta inminente estuviera a punto de desatarse. Darius podía sentir el peso de las miradas sobre él, no solo de los policías, sino de la multitud que empezaba a agruparse. La ciudad lo observaba, y la ira y la confusión eran un eco ensordecedor en su mente. Justo cuando el general de 4 estrellas comenzaba su discurso, un sonido sordo y estruendoso interrumpió la escena. Un estallido. Un disparo. El caos estalló en el instante. Gritos de horror llenaron el aire, y Darius sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Miró a su alrededor, aturdido, y vio cómo un hombre caía al suelo. Un hombre armado, un segundo antes de que la policía disparara. Todos se sirvieron de sus instintos. La tensión se tornó en pánico. Darius, atrapado en el centro del torbellino, sintió que un frío helado lo recorrió de arriba abajo. Pero el verdadero horror no residía en la violencia repentina. Fue en el rostro del oficial que disparó, en sus ojos, en el instante en que se dieron cuenta de lo que había sucedido. El oficial, cuyo nombre estaba en la punta de la lengua de todos, era un viejo conocido de Darius. De hecho, ellos habían sido compañeros en la armada. La traición lo atravesó como un rayo. ¿Por qué?, pensó Darius, buscando respuestas en medio de la confusión. Fue entonces cuando la verdad emergió en un torrente devastador. En la primera fila de la audiencia se produjo un movimiento. El general, antes el defensor acérrimo, se volvió hacia la multitud y gritó con una voz cargada de angustia. «¡Esto no era parte del plan!» Darius sintió una sacudida visceral. «¿Qué plan?», se preguntó. La mirada de traición en la que se había convertido el rostro del general se agudizó, y en una fracción de segundo pudo vislumbrar las sombras de una conspiración que había estado en juego mucho antes de que él llegara a la escena. Los murmullos de la multitud se intensificaron. La gente sentía que algo mucho más profundo se estaba revelando. Entonces, en medio del tumulto, una figura emergió entre la multitud. Alicia, su hija enferma. La imagen quedó grabada en su mente como una instantánea dolorosa. La fragilidad de su cuerpo, su rostro pálido, pero con una determinación, ferocidad en sus ojos. Alicia corrió hacia él, gritando, «Papá, no te dejaremos solo». Ese momento lo detuvo en seco. Darius vio a su hija, el verdadero motivo de su lucha, pero también lo que el general había dicho empezaba a tener sentido. La mirada de su hija se oscureció cuando una sombra de miedo cruzó su rostro. «Papá, no está bien. No se ha acabado, es una trampa». Aquellas palabras resonaron en lo más profundo de su ser y encendieron una chispa de desesperación. La traición iba más allá de lo que imaginaba, y su mundo se redujo a 2 direcciones: proteger a su hija o enfrentarse a una conspiración que amenazaba no solo su futuro, sino el legado de lo que había vivido. La multitud se había convertido en una fieras. La pregunta se volvió clara. ¿Quién estaba realmente detrás de todo esto? Antes de que pudiera formular su pensamiento, alguien empujó a Alicia hacia un lado, y un segundo disparo resonó en el aire. Las balas no diferenciaban entre inocentes y culpables. «¡No!», gritó Darius, pero fue demasiado tarde. En ese instante, su vida se desmoronó. La búsqueda de justicia y verdad que había iniciado se convertía en un campo de batalla personal.
La oscuridad se cernía sobre ellos, revelando un secreto que nadie en la ciudad había anticipado. Y mientras la multitud se convertía en un rugido ensordecedor, Darius sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba, llevándolo hacia un abismo del que quizás no pudiera salir. La conmoción seguía resonando en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido, además del terror y el asombro. El disparo había rebotado en su mente, un eco que seguía repitiéndose, mientras Darius se lanzaba hacia su hija, su corazón latiendo con desesperación. El caos Pero antes de que pudiera llegar a ella, un destello de luz lo deslumbró, una explosión de color rojo vibrante. La escena se tornó opaca y confusa, y Darius se detuvo, aturdido. En el centro del tumulto, un hombre vestido de civil, un rostro familiares entre tantos desconocidos, comenzaba a salir de la multitud. Era un rostro que creía haber reconocido, pero su mente se resguardó tras una niebla de incredulidad. De repente, el rostro de ese hombre se iluminó con una sonrisa. «¡Darius!», gritó. «¡He venido por ti!». El tiempo se detuvo otra vez. Darius se congeló, mientras una oleada de conocimiento lo atravesaba. Anthony, su hermano perdido, creía muerto durante años en un enfrentamiento en el extranjero. Su corazón saltó, pero el alivio se convirtió en confusión. «Oye, ¿por qué estás aquí?», le exigió, la voz entrecortada y rasposa. Al verlo acercarse, Darius notó un pequeño objeto en las manos de Anthony, un artefacto semejante a un dispositivo. Sus ojos se ensancharon cuando Anthony gritó: «¡Es un detonador! Ellos planeaban hacer volar todo». La revelación fue como un rayo dividiendo el cielo. Cada palabra se clavó en Darius como una flecha. La conversación y el clamor de la multitud se transformaron en un murmullo distante. «¿Quién, Anthony? ¿Quién está detrás de esto?». Pero Anthony ya no escuchaba. Sudor perlaba su frente mientras miraba más allá, los ojos llenos de algo más que miedo, una carga de culpa. La realidad se hizo trizas en su mente. Tú no deberías estar aquí», balbuceó Darius, intentando procesar lo que su hermano estaba insinuando, mientras la multitud comenzaba a dispersarse, creando un espacio peligroso entre él y su hija. «No es seguro, déjate llevar». Pero algo escalofriante surgió en el aire, como un viento helado que arrastraba a su mundo al abismo. Anthony lo miró con un brillo de locura en sus ojos, como si hubiera cruzado a un lado que Darius nunca podría entender. «Hickson, el general, está detrás de todo. Utilizó la armada para su propio beneficio. Nos usó a todos. Te está traicionando, Darius. Pero no soy yo quien planea volar esto. Soy el blanco». El fragmento de la frase lo golpeó con la fuerza de un trueno. «¿Qué dices?», apenas pudo murmurar. Las piezas caían en su lugar. El tratado de armas, la conspiración desde su llegada, y las vidas desmadejadas por el sistema que una vez juraron proteger. Él incluso planeó el ataque sobre ti, Darius. Sobre tu familia. La revelación cortó el aire. Un estallido de horror lo atravesó. El miedo definía la nueva naturaleza de su realidad. Las vidas de aquellos a quienes has amado están en peligro por esta traición. Tienes que creerme. Darius sintió el sudor frío recorrer su espalda. Todo lo que había creído, todo lo que lo había hecho quien era, ahora se tambaleaba al borde de la verdad oscura. «Anthony, ¿por qué?». La confusión se intensificó, y antes de que pudiera hacer cualquier pregunta más, el general Hickson apareció de la nada, rodeado de agentes del orden que le eran leales. «Debes irte, ahora»,
rugió Hickson, su rostro impasible, pero los ojos delataban una inquietud. La multitud se dividía como el mar ante ellos, y Darius sintió un impulso de proteger a su hija, pero también de enfrentarse a una verdad que podría acabar con todo lo que conocía. Darius se movió pronto. Lo peor estaba por venir. La presión de la traición en su pecho se volvió palpable. De repente, un estruendo retumbó y el detonador se deslizaba de las manos de Anthony. Darius captó el movimiento. El tiempo se detuvo nuevamente ante sus ojos. ¡No!, gritó, pero ya era demasiado tarde. El eco de su propia voz se disolvió en la explosión, un lucero deslumbrante que todo lo tragó, y cuando el humo se disipó, la verdad de aquel día se tornó inalcanzable. Una nueva batalla con giros insospechados que radicalmente transformarían todo lo que pensaban saber. Darius, su hija, ya no serían los mismos. La furia de la traición ardía, y el invierno había llegado. Darius se precipitó hacia Alicia, su mente un torbellino de terror y confusión. El estruendo de la explosión resonó en su pecho como un grito agudo, y el humo denso oscureció la visión del caos que se había desatado a su alrededor. El sudor frío empapaba su frente mientras atravesaba la multitud dividida, buscando el rostro familiar de su hija. Pero el panorama era un paisaje de pánico, con cuerpos tendidos y gritos ahogados, como ecos de un mundo en descomposición. ¡Alicia! Su voz temblaba, pero la desesperación le dio alas. Estaba atrapado en una pesadilla, y la realidad que conocía se desvanecía a su alrededor. Instintivamente se movió en dirección a donde la había visto, pero algo lo detuvo, un frío en la base de su espina dorsal. Entonces el humo comenzó a despejarse, revelando una figura oscura en el centro del estruendo. Al principio, Darius pensó que era un oficial, pero lo que vio lo paralizó. Era la imagen de su esposa, Mia, quien había sido declarada muerta años atrás en un accidente. Su rostro estaba sereno, pero había un destello de Deter. «Mia», murmuró, como si pronunciar su nombre fuera invocar un espectro. Ella se volvió hacia él y en sus labios se dibujó una sonrisa, pero no era la que él recordaba. Era la sonrisa de alguien que portaba un secreto, lodoso y complicado, escondido bajo capas de dolor y pérdida. «Darius, necesitamos hablar», dijo, su voz como un susurro que atravesó el caos. Su presencia era un baluarte de calma en medio de la tormenta, pero su mirada era una tormenta eléctrica, cargada de revelaciones. Darius sintió que el mundo giraba, sus rodillas casi cediendo ante la sombra de lo inaceptable. «¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste que estabas viva?» La incredulidad se fue convirtiendo en rabia y dolor. Cada palabra era un puñal que desgarraba su corazón. «Te creí muerta. Esto es imposible». Su esposa se acercó a él, su figura recortada contra las llamas que comenzaban a arder a lo lejos. Pero ella era un fuego propio que desataba una conflagración de recuerdos y emociones. «No era seguro. Darius, tenías que protegerte». Sus ojos estaban nublados de lágrimas, pero la resolución no flaqueaba. «¿Protegerme? ¿De qué?». La pregunta salió como un grito. Darius tenía una sensación aterradora de que las respuestas que Mia estaba a punto de ofrecer podrían destrozar el poco control que le quedaba. «¿Por qué apareces ahora en este caos?». Mia lo miró profundamente, y su voz se volvió un murmullo desesperado. «Hickson está detrás de esto. La explosión, la traición, todo lo planeó.
Cada paso que has dado había sido monitoreado, y tú no eres el único en peligro. Él se sintió como un hombre atrapado en un laberinto. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué tienes que ver tú con este plan? La necesidad de entender era abrumadora. El peso de las palabras de Mia inundaba su mente. Hay tanto que no sabes. Tu familia, tu historia es más oscura de lo que crees, susurró. Y en sus ojos, Darius vio la verdad preparada para desmantelar su mundo. No solo somos tú y yo, Darius. Piensa en Alicia. Ella no es solo tu hija, es la clave. Su corazón se detuvo ante esa revelación. ¿Qué quieres decir? ¿La clave de qué? Esa explosión no fue solo un ataque, fue un mensaje. Todos nosotros estamos entrelazados en un juego monstruoso de poder. Hickson tiene en juego mucho más que tu nombre. Él quiere a nuestra hija, para un propósito que ni tú ni yo podemos imaginar. El eco de sus palabras pulsó en el aire tenso, y el horror pasó de lo físico a lo existencial. Darius se dio cuenta de que la lucha que había librado para proteger a su familia era solo la superficie de un conflicto más profundo. Los cimientos de su vida se estaban desmoronando, y cada revelación era un ladrillo más en el camino hacia el abismo. «No puedo dejar que le hagan daño», gritó Darius, el terror apoderándose de cada poro de su ser. Esa conexión que creía sólida ahora era una ilusión, y la figura de su esposa, que había anhelado por tanto tiempo, se convirtió en un símbolo de su propia fragilidad. Mientras el tumulto continuaba a su alrededor, una risa sibilina cortó el aire, y Darius sintió la mirada de Hickson sobre él, como un depredador que acecha a su pe. «El juego apenas comienza, Coltrane», resonó su voz. «No puedes escapar del destino escrito de tu familia, y lo haré todo por conseguirlo». El mundo se estrechó a su alrededor, y Darius comprendió que estaba en medio de una telaraña que lo atrapaba y donde los ojos vigilantes nunca se dormían. La batalla por su vida, la de su esposa y la de Alicia se perfilaba como una tormenta de sombras que solo comenzaba a desnudarse. Con el peso de la revelación aún caliente en su mente, se apoderó de su valentía. «No permitiré que esto termine aquí». Pero la próxima pregunta hizo eco en su conciencia, resonando como una advertencia lapidaria. ¿Sería capaz de enfrentar no solo a Hickson, sino también al oscuro pasado que su familia ocultaba? En un instante, la verdad se convirtió en su mayor enemigo. Darius se quedó paralizado, los ecos de la voz de Hickson resonando como un latido trágico en su cerebro. La escena se desdibujaba entre el caos y la luz del fuego. Su mente, una lucha proclamó con furia, el impulso de acción empujándolo a avanzar. Pero su adrenalina se congeló cuando la figura de Mia se entrelazó con la sombra de Hickson. Un roce de un pasado desconocido cortó el aire. «Darius, escúchame», empezó su esposa, su rostro revelando la mezcla de amor y temor cuando de repente una risa inquietante llenó el aire, como un eco en un pasillo oscuro. Era Tanya, la mejor amiga de Mia, quien se suponía que había estado en el camino correcto con su vida y su carrera. Sin embargo, ella emergió de la nada como un espectro de un horror apenas imaginable. «No puedes salvar a tu familia, Darius», dijo, su voz un susurro venenoso. «La verdad no pertenece a los que viven en la luz». Darius la miró. Sorpresa y desconcierto se apoderaron de él. «¿Qué quieres decir?». Antes de que pudiera formular otra pregunta, la atmósfera cambió radicalmente. Tanya comenzó a reírse, y en un instante su expresión se transformó,
dejando al descubierto una cruel máscara de desprecio. Eres tan ingenuo. Todo este tiempo creíste que estabas protegiendo a tu familia, y los peligros acechaban de manera diferente. No solo Hickson. Decker también está involucrado. La revelación lo golpeó como un golpe físico. ¿Decker? ¿Qué tiene que ver él con esto? La confusión se adensó en su mente, mientras cada palabra de Tanya se convertía en un laberinto de traiciones. La misma organización militar que crees que defiende tu honesta lucha es la que ha estado orinando sobre tu legado. Hickson y Decker pactaron el destino de todos. Pero no lo entiendes, Darius. El trato no era solo con vidas, era con tu hija. De repente, el viento se detuvo, y Darius sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Su corazón latía desbocado al asociar la vida de Alicia con ese oscuro juego. ¿Qué le han hecho a mi hija? Es un objetivo, no un humano. Son las puertas que abrirán el poder deseado. El legado de tu familia no se basa en el sacrificio, sino en el control. Han estado usándote desde el principio, y tú seguías ciegamente cada paso que te daban. Mia, a su lado, se tiñó de una frustración palpable. Tanya, no puede ser verdad. No pueden estar conspirando así. Su voz temblaba, pero había una fortaleza en sus ojos. Tanya sonrió con desdén. El brillo en su mirada era helado. ¿Por qué te sorprende, Mia? Tú las conocías, todas estas sombras. No me mires a mí como si yo fuera la villana. Divertía a tus espejos de traición. El pasado puede ser un laberinto peligroso. Darius, herido y angustiado, se dio cuenta de que la sala familiar que había construido, la familia que había querido proteger, era una fachada brillante tejida con él mismo como el hilo principal. La tensión vibrante en el aire se transformó en un torbellino de confusión y odio. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste?, gritó, sintiendo que su voz se diluía en su entorno. Porque siempre hay un precio, respondió Tanya, su sonrisa encubriendo una malicia cruda. Y tú, mi querido amigo, estabas destinado a pagar el más alto. La batalla por el control está empezando, y tú y tu familia son solo peones en este tablero. Darius dio un paso atrás, con los ojos abiertos como platos. No puedo creer que esto esté pasando. No puedo. El dolor y el horror lo envolvieron como una niebla poderosa, y justo cuando la presión sobre su pecho alcanzó su punto máximo, un grito desgarrador emergió del fondo. «¡Papá, ayuda!». El eco de la voz de Alicia reverberó en sus cordones de amor y desesperación, desgarrando su ser. Darius sintió que cada miembro del cuerpo se petrificaba. Cuando finalmente volvió a enfocar su mirada, el rostro de Hickson había desaparecido. La multitud se dispersaba como sombras, y el caos se apoderaba de su corazón. «Mia, Tanya, Alicia». Su voz resonó con miedo, impotencia clara en cada sílaba. Giró en busca de su familia, pero la repentina oscuridad parecía un horizonte que se cerraba, escondiendo más secretos. Y así, con el giro de sus mundos, se dio cuenta de que cada revelación traía consigo una nueva sombra, un laberinto de engaños en el que ahora se encontraba atrapado sin una salida clara. Darius, sin saber a dónde ir, sintió como si su vida se estuviera desmoronando. Un nuevo enemigo comenzó a surgir entre sus allegados. «¿Quiénes son mis verdaderos aliados?», se preguntó, su mundo dando vueltas en una batalla que apenas empezaba. Darius, sin saber a dónde ir, se sintió como una marioneta atrapada en una tormenta, sus pensamientos destellando entre el caos y el terror.
Alicia, gritó de nuevo, su voz desgarrada por la impotencia de un padre al borde de su límite. La multitud seguía dispersándose como un mar de sombras que ocultaban la luz de la verdad. Reconocimiento, odio, miedo, todo se mezclaba en una vorágine personal. El latido de su corazón resonaba en sus oídos, y entonces lo vio. Alicia, aturdida, atrapada entre el temor y el desconcierto, su pequeña figura iluminada por las luces intermitentes de la angustia a su alrededor. Pero la dirección hacia donde ella miraba le heló la sangre. Estaba frente a Tania, que se acercaba con una sonrisa malevolente, un brillo de triunfo en sus ojos, como si disfrutara cada instante de su dolor. «Déjala en paz», bramó Darius, su voz rasgada Pero el rostro de Tania se transformó, despojándose de la máscara de amiga, revelando lo que realmente era, una manipuladora, una traidora con un secreto bien guardado. «¿Realmente crees que tienes el control aquí?», preguntó, su risa resonando en la confusión del aire. «Todo este tiempo pensaste que me habías atrapado en tu red de esperanza, pero en realidad yo soy la que tira de los hilos». Darius sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?». La incredulidad transformó su rabia en un frío helado que le recorrió la espalda. «¿Qué te va de maravilla en esto?». Hoy, pues, una serie de explosiones resonaron a lo lejos, como si la ciudad misma se retorciera ante las revelaciones que se desataban. Y entonces un grito desgarrador se alzó entre los estruendos, el rostro de Alicia contorsionándose bajo la presión de la tensión. «Papá, ella...» Pero su voz se quebró, apagada por el sonido creciente del caos. «Ella es un peón», replicó Tania, interrumpiendo la conversación, acercándose un paso más a su hija. «No eres la única que ha jugado con secretos, Darius. Alicia no es solo tu hija, es la clave para el futuro que deseo, y estoy aquí para asegurarme de que lo entiendas». «Hicieron un trato», continuó Tania, su voz cargada de una locura controlada. «Un trato con Hickson, con Decker, todos ellos. Y tú, querido Darius, has estado caminando hacia esto, como un cordero al matadero sin saberlo. Pero el plan gira en torno a Alicia, y tú no te has dado cuenta». La revelación dejó a Darius paralizado. «Alicia es...». Las palabras se atascaban en su garganta. «¿Qué quieres decir?». «Tu hija tiene un propósito. Su sangre», dijo Tania, acercándose más, casi como si le susurrara una terrible verdad al oído. «Es lo que les da poder, lo que les da control. La razón por la que se desata esta tormenta. Pero lo más importante es que nunca debiste volver, Darius. Tu regreso activó todo. La explosión de esta mañana era solo una pequeña muestra de lo que está por venir». La angustia consumía a Darius. En algún lugar, el ecosistema de su vida se colapsaba, y su alma se precipitaba por un sendero sin retorno. «¡Cállate!», gritó, pero su voz carecía de la energía necesaria para enfrentar el horror que sentía. «No puede ser, no puede ser verdad. ¿Acaso creíste que podrías escapar? No puedes protegerla. El legado del que hablas es una ilusión». Había un brillo de locura y satisfacción en los ojos de Tania, que ahora se asemejaban más a un depredador. Cuando Darius estaba a punto de encontrar la fuerza para contrarrestar sus palabras, un estallido sacudió el aire. El humo espeso empezaba a envolver la escena, y en un instante saltó una copia de Alicia, tirando de su camiseta, sus ojos llenos de temor. «¡Papá! Tania, retrocede», ordenó Darius, su lenguaje un grito de acción. Pero en un instante, el rostro de Tania ofreció un giro inesperado, y en sus ojos brillaba una chispa de dolor genuino. «No sabes lo que te estoy salvando, Darius. Te abres a algo mucho más oscuro.
Antes que pudiera replicar, el sonido sutil de una detonación aumentó 2 veces, un chasquido irreversible. Lo que estaba a punto de ocurrir era impensable. Un grito se deslizó entre la multitud. ¡Cuidado! Y con ello, Darius sintió la oleada de calor y la fuerza de la explosión lo enviaron volando hacia atrás. Una nube de escombros y fuego se alzó en el aire, envolviendo todo en un caos ciego y denso. Y en medio del polvo y el terror, Darius vio algo que cambiaría todo lo que conocía. El rostro de Hickson atravesando la nube de polvo. Pero no solo eso. En su lado derecho, una silueta familiar, enredada en la sombra. Era Mia. Ambos miraban con una intensidad que hacía que las revelaciones cayeran como fichas de dominó. Todo lo que había creído se desmoronaba. El último vestigio de su vida como la había conocido se desvaneció. ¿Qué? ¿Quiénes son ustedes realmente?, pensó Darius. El oscuro cerco de la verdad estaba a punto de cerrarse sobre él, y la pregunta que ahora resonaba en su mente se hacía evidente. ¿Sobreviviría a la tormenta que había desatado su familia? ¿O era esto el inicio del fin de todo lo que había amado? La explosión resonó en el aire como un eco del apocalipsis. Darius sintió cómo el suelo temblaba bajo sus pies, impulsándolo hacia adelante, la desesperación apoderándose de su ser. Alicia, atrapada entre el horror y el caos, destacaba como un faro en medio de la oscuridad. Pero la imagen de Hickson y Mia, emergiendo entre el humo, hizo que su corazón se paralizara. ¿Qué revelaciones estaban a punto de estallar, como fragmentos de vidrio cortante en su alma? El ruido era ensordecedor. Gritos, llantos, cuerpos sumidos en la confusión. Pero Darius no podía desviar su mirada. «Mia», murmuró, sintiendo que cada sílaba se desgastaba en sus labios. Ella le devolvió la mirada, su rostro una mezcla de determinación y angustia. A su lado, Hickson, con una sonrisa torcida, se acercaba como un depredador al acecho. «Darius, esto es solo el principio», pronunció Hickson, su voz acariciando las sombras que les rodeaban. Darius frunció el ceño. Todo lo que había luchado por entender se desmoronaba ante sus ojos. «¿Qué es lo que realmente quieres?», gritó, la impotencia brotando en cada palabra. Mia respiró hondo, el aire tenso antes de su respuesta, su mirada fija en Hickson. «La verdad es más complicada de lo que crees, Darius. Tanya no es la única traidora en esta sala». Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo. Pero lo que siguió hizo que el mundo se detuviera. Desde la sombra de la multitud, un hombre avanzó, su figura tan familiar que Darius casi se desmaya al reconocerlo. «Pablo», susurró su hermano, quien había desaparecido en la misma batalla que había condenado a su familia a la disfunción y al dolor. Pero los ojos de Pablo, apagados y ansiosos, mostraban algo más que un simple reencuentro. «Darius, no puedo quedarme aquí. Ellos están vigilando», dijo Pablo, acercándose entre el humo. «La verdad, tu familia no es lo que crees». Con cada palabra la atmósfera se tornaba más densa. Cada susurro, un nuevo ladrillo en la muralla de su historia familiar. «¿Qué quieres decir?». Darius estalló, la desesperación transformándose en pánico. «Soy yo, soy tu hermano, ¿verdad?». Pablo sacudió la cabeza. Su expresión ahora era seria, casi pesada. «Seré claro, Darius. Tu madre, ella no desapareció. Fue un trato. Este juego no es solo sobre nosotros, es algo mucho más antiguo. Y Alicia es la pieza clave».
Las palabras cayeron como piedras en un estanque, generando ondas de incredulidad. ¿De qué hablas? Esto no tiene sentido, gritó Darius, sintiendo que el tejido de su vida se deshacía, hilo por hilo. Todo está relacionado con la sangre. La tuya y la de Alicia tienen un poder que los demás quieren controlar. Hickson no es solo un general, es un jugador en un tablero que no comprendemos. Y cuando el silencio envolvió la escena, la mirada de Pablo se oscureció. Alicia no solo es tu hija, es una fuente, un legado que necesitas entender. El aire se llenó de otra explosión de confusión. Pero yo solo quiero protegerla, dijo Darius, sintiendo las lágrimas ardientes agrandando su desesperación. Y eso es lo que te hará perderla, advirtió Pablo, mientras el murmullo del caos se intensificaba alrededor de ellos. El momento crucial se acerca, Darius. No puedes confiar en nadie. No puedes confiar ni en aquellos que parecen estar contigo. Tanya, Hickson, ellos son solo peones. El verdadero enemigo está mucho más cerca de lo que piensas. Entonces, en ese instante de claridad oscura, una figura se deslizó entre las sombras, una presencia que lo hizo estremecerse. Era Tanya, que sonreía con una satisfacción despiadada. ¿Creías que la verdad cambiaría algo? Todo esto va más allá de sus voces, de sus mentiras. Hickson y nosotros estamos aquí para asegurarnos de que sigas el camino correcto, o lo pierdas todo para siempre. Darius sintió que el mundo caía a sus pies. Las revelaciones se agolpaban como sombras acechantes, y sobre él se cernía la certeza aterradora. No todo era lo que parecía. La comprensión del legado que había heredado y de la verdad que siempre había ignorado lo desnudaba de su esencia. Un grito estridente de Alicia rompió el silencio tenso. «¡Papá, cuidado!» Y en una fracción de segundo se desató la tormenta. Un disparo resonó, atravesando el aire y enviando a Darius a la busca de su hija, mientras todo se convertía en un horror inimaginable. Las preguntas flotaban como sombras en su mente. ¿Quién era realmente su familia? ¿Qué oscuros secretos y conspiraciones giraban a su alrededor? La vida que intentaba proteger se desmoronaba ante sus ojos. La verdad jamás había sido tan despiadada. Y mientras el caos se desataría en un espectáculo de horror, Darius entendió que el verdadero juego apenas comenzaba, y su destino estaba tejido con hilos de sangre y traición que jamás había imaginado. Darius sintió que el tiempo se detenía, su corazón latiendo con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. El estruendo del disparo resonó como un eco aterrador, desgarrando el caos que lo rodeaba. Alicia gritó la voz rasposa, atada a la desesperación. En un instante, la imagen de su hija se desvaneció entre el tumulto, y lo único que veía eran sombras de terror y confusión. El humo enredado formaba un velo que le robaba la claridad. «¡Cuidado!», gritó Mia, pero el grito se ahogó en el rugido de la confusión. Darius avanzó, su mente nublada por el miedo, empujando cuerpos y fragmentos de recuerdos que colisionaban en su interior. No podía permitir que la vida de su hija se convirtiera en un sacrificio dentro de este juego macabro. Pero en medio del caos, otra figura emergió, una mujer de cabello oscuro y ojos brillantes, que se movía con la agilidad de un depredador. Era Tanya, todavía sonriendo, una sonrisa que retorcía su rostro. «Esto es solo una representación, Darius», dijo con un tono casi cantado, intoxicando el aire con su veneno. «Creías que sabías, pero debajo de todo esto hay verdades que ni siquiera imaginas. Aléjate de ella,
rugió Darius, sintiendo que la furia crecía como una fogata en su pecho. Pero Tanya no retrocedió. En cambio, avanzó un paso más, su sombra proyectándose ominosamente sobre Alicia, quien estaba atrapada en un rincón, el miedo dibujando líneas en su rostro. Y entonces un grito desgarrado resonó, pero no provenía de Alicia. Era Tanya, quien instantes antes sonreía como si el mundo girara a sus pies. De repente, su cuerpo se arqueó. Una explosión de sangre y fragor manchó el aire, y la escena se detuvo. Darius se quedó helado, observando cómo el cuerpo de Tanya caía. «¡Cue! ¡Acaba de...!», murmuró Darius, confundido. La multitud se agolpaba, susurros de miedo brotando como una ola en un mar agitado. Pero en medio del pánico, una figura se alzó, oscura y envolvente. Hickson, que había estado un paso atrás durante toda esta tormenta de caos. Su mirada fría observaba a Darius. Una chispa de locura resplandecía en sus ojos. «Esto es solo una declaración de intenciones», dijo, su voz resonando como el trueno antes de la tormenta. «Tanya ha pagado el precio de traicionar a los que estaban en la cima». Sin previo aviso, una ráfaga de viento arrastró el polvo, su aliento helando hasta los huesos. Darius sintió que su mundo se desplomaba. ¿Qué significa esto? ¿Por qué estaba Tanya aquí? Con todo, en ese instante una figura más emergió del caos. Era Anthony, su hermano, que tenía la mirada que le había prometido mantenerse alejado de las sombras. Junto a él, un grupo de hombres enfundados en trajes oscuros aparecieron, armados hasta los dientes. «Darius, no hay tiempo para explicaciones. Pueden estar mirando. Debes entender que todo lo que creías saber es una máscara». Darius apenas escuchó. Su atención estaba fija en Hickson. La atención se enredaba, pero la verdad latía, retumbando. Anthony miró a su hermano con resignación. «Darius, lo que Tanya descubrió era solo la punta del iceberg. El tratado del que hablamos es más complejo de lo que podría imaginar». La multitud comenzó a dispersarse, pero los ojos de Darius permanecían pegados a Hickson, quien sonreía como un tiburón recién alimentado. «Tú pensabas que habías encontrado tu camino a casa, Coltrane, pero esto es solo el comienzo de la verdad. Tu familia siempre ha estado en el centro de la tormenta, y tú has sido un peón en este tablero de ajedrez desmoronado». «¿De qué hablas?», decidió Darius, sintiendo que cada palabra que daba era un eco de la desesperanza que lo rodeaba. Pero en un instante, la mirada de Hickson se oscureció, y con ello una advertencia grave. «No puedes proteger lo que ni tú comprendes, Darius. Hay secretos en tu sangre». De repente, el suelo pareció temblar bajo sus pies, y entonces, un grito desgarrador, el eco de su hija lo atravesó. «¡Papá, no!», fue como un rayo en el cielo. Darius sintió su corazón desmoronarse, mientras se daba cuenta de que la verdadera batalla estaba solo comenzando, y la conexión que había criado con su hija, su única esperanza, ahora estaba amenazada por un enemigo cuyas raíces llegaban más profundo de lo que jamás imaginó. Mientras el polvo llenaba el aire, comprendió que el legado de su familia no solo estaba en juego. Era un secreto que podría consumirlos a todos. «Anthony, ¿qué sabes sobre esto?», preguntó Darius, su voz casi un susurro entre el desmoronamiento de su mundo. Pero cuando Anthony guió,
Su rostro estuvo iluminado por un terror que nunca había visto antes. La verdad sobre Alicia es lo que podría romper la corriente del destino, pero tú debes decidir a quién escuchar. Y así, mientras el caos se extendió, una nueva verdad parecía asomar. Un giro inesperado, un secreto que ni siquiera él había imaginado, que transformaría todo. ¿Podría Darius enfrentarse a lo que se avecinaba? El lóbrego futuro aguardaba en las sombras. Darius sintió que el tiempo se tragaba cada segundo, cada latido convertido en un eco ensordecedor en su mente. Las palabras de su hermano resonaban como un tambor en medio del caos. La verdad sobre Alicia es lo que podría romper la corriente del destino, repetía, mientras su corazón se aceleraba y el humo oscuro de la explosión lo envolvía como una pesadilla viscosa. La figura de Hickson se acercaba, cada paso marcando un compás ominoso, y en su mirada había revelaciones que lo alejaban de la realidad. No puedes proteger lo que ni tú comprendes, sonrió, un destello de locura iluminando su rostro. La atmósfera se volvió densa, y el aire olía a fuego y traición. Darius se obligó a enfocar, a no dejarse llevar por la tormenta que azotaba su cerebro. Anthony estaba a su lado, los ojos entrecerrados como si pudiera ver más allá del caos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Tanya está muerta? Darius gritó, su voz desgarrada por el horror. La realidad pareció romperse alrededor de él, y la multitud se convirtió en un murmullo ahogado, una masa de rostros aterrorizados que observaban, pero en la cual no había un aliado a la vista. Hay una conexión, dijo Anthony, su voz temblando con la carga de una verdad gélida. Hickson está aquí porque sabe que ese disparo fue solo una parte del plan. Esa última palabra eliminó cualquier resquicio de calma, y Darius sintió una punzada en el estómago. ¿Plan? ¿Qué plan?, preguntó. Pero lo que realmente necesitaba era respuesta, no solo eco. Alicia estaba en peligro, no podía perder más tiempo. Entonces un grito aterrador surgió, tras un espeso telón de humo. Fue Alicia, una exclamación ahogada que le cortó la respiración, una súplica que perforaba su alma. «¡Papá! ¡Ayúdame!». Era un grito que congeló la sangre en sus venas. «¿Dónde estás, pequeña?». Su mente estaba aterrorizada. Darius no podía ver a su hija, pero la angustia era palpable, un hilo que unía su corazón al de ella. Desesperado se volvió hacia Hickson, que se burlaba con una sonrisa. «No es fácil salvar lo que está predestinado para la caída», dijo, y en ese momento un sonido ensordecedor lanzó al aire una nube de polvo y escombros. Darius se lanzó hacia adelante, pero en medio del tumulto alguien grita, «¡Detrás de ti!». Darius se volvió, y su mundo se detuvo. La figura que venía saliendo del humo era familiar, pero inverosímil. Una sombra de su pasado. Su padre, quien había sido declarado muerto años atrás en un combate, ante él, con el mismo silencio que había dejado. «Hijo, tenemos que irnos. No hay tiempo», dijo, su voz rasposa como si arrastrara siglos de secretos. «Papá, no puede ser». Darius vaciló. Las palabras chocaban entre el horror de lo que creía saber y la confusión de tenerlo allí, de pie. «¿Por qué no me dijiste que estabas vivo?». «Sí, porque nunca debiste enterarte. Hickson no es solo un general, Darius. Él fue parte de nuestra familia, de la traición que nunca imaginaste», reveló su padre, el aire cargado de opresión. «Lo que hay en Alicia
Es un legado, una herencia que él desea reclamar. La sangre tiene un propósito. Debes llevártela, y rápido. Mas aún antes de que pudiera procesar la magnitud de esas palabras, un segundo disparo resonó, y todo ocurrió como en un oscuro giro de destino. Fue Alicia quien yacía en el suelo, el rostro pálido y con una expresión de dolor insostenible. «¡No! ¡No!», gritó Darius, lanzándose hacia ella. El mundo se desmoronaba. El tiempo se detuvo en un clímax brutal mientras el rostro de su padre destrozaba su última imagen. La traición se entrelazaba con la familia y la conexión con Hickson revelaba una verdad desgarradora. Todo lo que había creído, cada paso que había dado, había sido orquestado como una sinfonía oscura de dolor y traición. Las lágrimas de impotencia brotaron, y las últimas palabras de su padre quedaron resonando en el aire. El legado de la familia puede salvarla o condenarla. Darius sabía en ese instante desgarrador que se encontraba en el centro de una tormenta devastadora, y la única certeza era la incertidumbre que lo rodeaba. Darius se lanzó hacia su hija con la esperanza corriendo como un torrente en su pecho. La escena se convirtió en un caos de sombras y luces, los gritos de horror mezclándose con el sonido de su corazón latiendo. Se arrodilló junto a Alicia, su rostro pálido como la luna, y una herida se. Ella lo miró con sus ojos grandes y asustados. «Papá, me duele», murmuró, con un hilo de voz que casi lo rompió en 1000 pedazos. Darius tomó su mano, sintiendo un frío que calaba hondo en su ser. «Todo va a estar bien, cariño. Te voy a sacar de aquí», prometió, mientras miraba a su alrededor. La lucha entre el pasado y el presente ocupaba cada rincón, y sabía que hacía falta más que palabras para salvarla. Hickson fue el primero en moverse. Sus ojos brillaban con desdén. «No puedes salvarla, Coltrane. La sangre es solo un engranaje en este juego». Pero Darius se levantó, como si un rayo de fuerza lo atravesara. «No eres quien decides por mí ni por mi familia», gritó, su voz resonando con una determinación nueva, una que había brotado del dolor y la traición. A su lado, Anthony se había alineado con él, la chispa de batalla iluminando sus ojos. «No vamos a permitir que esto termine así. Hickson, puedes estar manipulando muchas cosas, pero no te saldrás con la tuya». Sin esperar una respuesta, Anthony dio un paso firme al frente, desafiando a Hickson con la valentía que siempre había deseado ver en su hermano. Darius sintió un cambio, como si el aire se iluminara en un líquido fuego. La multitud se movía lentamente, como un coro de sombras a su alrededor. Cada persona consciente de que el destino de todos estaba entrelazado. En ese momento de claridad, él miró a su padre. «¿Estamos juntos en esto?», preguntó, sus voces resonando como acordes de una sinfonía épica. Su padre asintió, la determinación en su mirada, regalándole la fuerza que le había faltado. «Vamos a terminar con esto», exclamó Darius, llevando a Alicia en sus brazos mientras avanzaba hacia Hickson. La ira ardía en su interior, pero en sus ojos había amor, un amor que podía derribar cualquier obstáculo. La mirada de Hickson, en cambio, se oscureció, definida por su soberbia. Darius se detuvo frente a él. «No tienes poder sobre nosotros. La familia no es un peón en tu juego. Vamos a liberar lo que está encadenado». Con un movimiento de su mano, Anthony activó un dispositivo que había traído consigo. Lo siguiente que sintieron fue un temblor, pero no de miedo, sino del poder liberado.
la energía acumulada durante años de silencio y sumisión. La explosión de luz fue como una llamarada, restableciendo la esperanza en el aire. Y de repente, los aliados surgieron. Mia apareció con Tanya a su lado, un gesto de redención y reconciliación surcando sus miradas. «Están juntos en esto. Ustedes son una familia», dijo Tanya, y por primera vez, Darius vio en ella la verdad ocultada por las sombras. Hickson, sin embargo, no se detuvo. La furia lo consumía mientras se retiraba. «No te saldrás con la tuya, Coltrane. Esto no ha terminado», clamó, pero Darius ya no escuchaba. Sus ojos se posaron en su hija y su respiración se relajó al ver que recuperaba el color. «Estoy aquí, Alicia. Te tengo», aseguró, sintiendo que su peón se había transformado en rey. La familia estaba junta otra vez, cada secreto enfrentado, cada dolor abrazado, y la traición considerada finalmente en el olvido. Días después, el peso de lo que habían enfrentado comenzó a desvanecerse. Darius vio a su hija correr, riendo, y se sintió como si las cadenas que lo habían condenado por tanto tiempo se desvanecieran. La vida, por fin, parecía tener sentido otra vez. «Vamos», le dijo a Anthony, mientras miraba a su padre y a Mia. «Hagamos algo que nunca hicimos. Comencemos de nuevo». Y mientras caminaban hacia el horizonte, se sentía que la lucha había valido la pena. Esa noche, el cielo brillaba con una claridad despliegue. Darius sonrió, aceptando que el legado se había transformado en un símbolo de amor, fortaleza y unión. Hicieron un viaje juntos, recorriendo la paz que habrían de construir. Mientras los ecos del pasado se desvanecían lentamente y el futuro brillaba ante ellos, esa determinación se convirtió en un pacto. Y de repente, un susurro en el viento lo alertó. Una antigua tradición familiar que había quedado en un rincón olvidado de sus recuerdos. La promesa de que la historia no había terminado, que nuevas sombras acechaban en el horizonte. Al cerrar los ojos, Darius supo que el ciclo del destino podría repetirse, y la batalla apenas comenzaba. «Por favor, tienes que suscribirte ahora. No te pierdas las próximas historias exclusivas. El momento es ahora para demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias sigan brillando. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y comparte este video inmediatamente con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar este canal con estas acciones. No esperes ni un segundo más para compartir.